Hola y bienvenidos a su curso de orgánica. Hoy quiero que discutamos una reacción de sustitución, quizás de las últimas que vamos a ver oficialmente como sustitución, y es la famosa reacción de Hofmann-Lufla. No estoy seguro si estoy pronunciando bien ese último nombre, ambos químicos alemanes, que es una reacción que, digámoslo así en términos genéricos, se puede ilustrar como la ven acá. Básicamente, tenemos lo que va a ser una cloroamina o una aloamina, es decir, un grupo amino que tiene un halógeno en un medio ácido y típicamente sufre irradiación o termólisis. Calentando también funciona, típicamente incluso se juntan los dos procesos, se irradia calentando a 40 grados centígrados, por ejemplo, y ocurre una sustitución. Miren que aquí es donde ocurre la sustitución, donde estamos cambiando en esta posición un hidrógeno por un cloro. Miren que aquí había un hidrógeno y ahora va a haber un cloro. Esta sustitución típicamente aquí no se obtiene este producto, aunque se puede aislar obviamente, sino que inmediatamente después de transcurrida la sustitución lo que se logra hacer es que simplemente se trata en un medio básico en el cual lo que sucede es que la base desprotona liberando la amina y la amina simplemente va y hace una sustitución nucleofílica para generar nuestro gran producto que sería una pirrolidina. Ahora, hay muchas cosas fascinantes de esta reacción. Una, primero que todo, es una funcionalización remota. Y le vamos a decir así porque el punto que termina funcionalizado, que es este, miren que está bastante lejos de cualquier grupo funcional. Así que por eso le decimos una funcionalización remota. Esta es de las reacciones que, digamos, hoy por hoy todavía despierta muchísimo auge, porque funcionalizar remotamente implica utilizar pocos grupos funcionales para acceder a posiciones que normalmente no son fáciles. Si ustedes analizan la química orgánica que han estado aprendiendo, casi todas dependen de un carbonilo alfa, un carbonilo. Si ya quiero funcionalizar un poquito más allá, tiene que ser un carbonilo alfa beta, pero miren que yo no me alejo mucho de los grupos funcionales para poder introducir una función o hacer un enlace, etcétera. Así que en esta siempre estamos alejados de un grupo funcional, donde entonces esta es una de sus primeras reacciones de funcionalización remota. Dos, obviamente vamos a tener que preguntarnos cómo hacer este tipo de sustratos y obviamente cuál es el mecanismo que se postula para este tipo de reacción. Para hablar un poco de la primera pregunta de cómo sintetizar este tipo de sustratos, vale la pena recordar algo de lo que fue la historia del descubrimiento de esta reacción y también en sí por qué lleva este nombre. Miren, la reacción fue descubierta por un químico famosísimo, August Wilhelm von Hofmann. Hofmann, estoy seguro que no es la primera vez que lo oyen, y si es la primera vez con seguridad va a venir en otros aspectos de la química orgánica. Ustedes lo van a escuchar en cosas como el rearreglo de Hofmann, la eliminación de Hofmann, que por ejemplo es típico de los cursos básicos, donde ustedes ven una amina cuaternizada y después de que se cuaterniza se trata con medio básico para formar un alqueno. Esa es la famosa eliminación de Hofmann. Y él también es famoso por haber encontrado estructuras, demostrado la estructura, haber postulado correctamente la estructura de la anilina, aisló el ácido ascórbico, etc. Miren la época donde él contribuyó, que es donde él vivió. Para la época, pues recuerden que no hay espectroscopía ni ninguna técnica de estas para elucidar estructuras. Así que todo el trabajo de elucidación estructural había que hacerse, digamos, como lo hacían los químicos antiguos de tradición, simplemente mezclando agüitas y viendo si se formaba un precipitado o no, y nos decía si había un grupo funcional así o así, etcétera. Propiamente para el año de 1878, y esta es más o menos la fecha. Para 1878 hay una estructura que es la estructura de la piperidina que todavía no se conoce. Bien, si usted me pregunta cuál es la piperidina, pues esta. Pero para esa fecha, la estructura de esto aún no se conoce. Y Hoffman está trabajando en ello, tratando de hacer pruebas clásicas para ver si, por ejemplo, la molécula tiene insaturaciones. Y una de las pruebas clásicas de esto era, por ejemplo, tratar el compuesto X. Recuerden que vamos a reemplazar esto por algo que va a ser así. Y entonces, como nos estamos preguntando si el compuesto de interés tiene una insaturación, tratarlo con halógenos era una de las pruebas típicas y clásicas para ver si algo tenía insaturaciones. Recuerden que el bromo, una solución de bromo en tetacloruro, cuando reacciona con alqueno se decolora. Y esa decoloración era una prueba de que había una insaturación. Y entonces
Cuando hace esto, pues ahí es donde se sintetizan por primera vez las aloaminas. Es decir, el tratar de buscar cómo elucidar la estructura de la piperidina para esta época permite el aislamiento y posterior caracterización de este tipo de grupos. Y ahí entonces te estás dando cuenta de que hoy por hoy, a la luz de nuestra teoría mecanística, uno puede imaginarse que quizás un mecanismo apropiado para esto es una simple sustitución. ¿Ven? Que en un segundo paso obviamente se va a liberar HBr. Pero esta entonces es una típica formación de aloaminas. Hoy por hoy yo creo que a la luz de lo que hemos visto en este curso ustedes pueden pensar en una mejor fuente de halógeno mejor que el bromo elemental, por ejemplo el NBS. Pero bien, el punto crucial llega más o menos en 1883, ¿okay? Que es la publicación del artículo de Hofmann, donde digamos él hace un descubrimiento bastante interesante jugando con estas aloaminas. Y el descubrimiento básicamente es este. Cuando Hofmann sometió este compuesto, al cual claramente le podemos decir, si este es el heterociclo base, esta es la posición 1, 1 bromo, 2 propil, piperidina. Cuando Hofmann sometió la 1 bromo 2 propil piperidina a tratamiento con ácido sulfúrico en calor, fue a 140 grados centígrados, y después trató esto con base, sorpresivamente se encuentra con que la reacción entrega una amina terciaria que más adelante se demostró que era este compuesto. Es un compuesto cuyo núcleo recibe, cuando es aromatizado esto, recibe el nombre de indolicina. Y aquí, pues como está toda hidrogenada, se le dice perhidroindolicina o a veces se le dice octahidroindolicina. Pero bien, esta fue entonces el descubrimiento sorpresivo de Hofmann, de que cuando teníamos estas aloaminas, ellas, digamos, generaban este tipo de compuestos cuando se trataban con sulfúrico en caliente y luego con base. Sin embargo, hay que aclarar que este descubrimiento se quedó, digámoslo así, dormido casi por 20 años. Y tuvieron que esperar 20 años para que llegara Lufla con colaboradores a demostrar que esta metodología, este descubrimiento, no era simplemente una cosa fortuita en un solo sustrato, sino que era algo más general. Lufla trabajó con algunas aminas simples y para la época 1909 Lufla ha mostrado varios trabajos donde ve el alcance de estas cosas y sobre todo muestra cómo se puede sintetizar nicotina utilizando esta reacción. Pero ahorita hablamos de esa síntesis. Por lo pronto es importante que postulemos un mecanismo para esto y pues a la luz de estas cosas, esto fue parte incluso de la evidencia que obligó a pensar que esta reacción ocurría por mecanismos radicalarios. También hubo evidencias como el uso de inhibidores de radicales libres que inhibían la reacción. Hay mucha compilación de evidencia. Aquí trabajaron grandes químicos. Por ejemplo, Elias James Corey tuvo mucho que ver con las pruebas experimentales de este mecanismo. Pero para no estarles explicando cuáles fueron experimentalmente esas pruebas, simplemente postulemos un mecanismo que sea más o menos coherente. Y para eso, pues tendríamos que pensar en una sustitución en donde vamos a tener un mecanismo en cadena, pensando en que quizás en esta molécula hay un enlace bastante débil, que es el enlace heteroátomo-heteroátomo. Máxime cuando este nitrógeno ya está positivo, o sea que él jala y este también jala, haciendo que la homólisis de este enlace sea particularmente fácil. Por ende, digámoslo así, arranquemos con nuestro compuesto. Y es de esperarse obviamente que con luz pues ocurra la homólisis, otros le dirían fotólisis, para dar nuestros radicales con que vamos a empezar. Miren que esto sería un radical catiónico más Cl punto.
Y llamo la atención a eso de que es un radical catiónico por aquello de que en la clase pasada vimos la sustitución nucleofílica radicalaria unimolecular, en donde los intermediarios claves casi siempre eran radicales aniónicos. Miren que esta es como la contraparte, es una sustitución pero con radicales catiónicos. Ahora bien, claramente voy a invocar una propagación y como en todas nuestras propagaciones, lo primero que voy a hacer es coger el radical con el que inicié, que se me formó en la iniciación, y con este radical entonces lo que tengo que hacer es tratar de explicar cómo se genera el producto tratando de encontrar la ecuación neta allí. Y miren que de nuestros tres pilares de propagación, abstracción, adicional pi, fragmentación, claramente aquí adicional pi y fragmentación no tienen nada que hacer. Así que lo que tenemos que invocar aquí es una abstracción. Y miren que la parte que donde voy a sustituir es esta. Así que por ende yo puedo invocar una abstracción de este tipo para dar un radical ya centrado en carbono. Y obviamente ese radical que acabo de formar acá es con quien debo seguir mi reacción. Y observen que para propagar, entonces debo tratar de encontrar la ecuación neta. Y eso es fácil si invocamos otra abstracción al sustrato inicial para dar mi radical con que empecé y mi producto de sustitución, que lo voy a coger de acá arriba, que sería este. Ahí está. Muy bien, analicemos entonces. Tengo que inicié por homólisis, algo muy lógico en este caso porque este sería el enlace más débil porque claramente el enlace entre dos grupos de electronatrayentes, máxime cuando el nitrógeno está positivo. Quizás de ahí también hay una razón para que esto funcione bien en medio ácido. Si esto está en medio ácido, este nitrógeno de alguna forma empieza a jalar más. Así que, digamos, es más fácil de romper este enlace. Forma un radical centrado en nitrógeno, el cual en la etapa de propagación va a querer hacer una abstracción, y vamos a discutir por qué este tipo de abstracción. Sería una abstracción intramolecular para salir de ese lastre de tener un nitrógeno electrón deficiente. Aquí ya el nitrógeno no está electrón deficiente, quien está electrón deficiente es el carbono, pero es que esto es una situación más tolerable que esta. Observen que esta abstracción es una abstracción intramolecular, a la cual le pudimos haber dicho SHI, sustitución homolítica intramolecular. A veces en inglés se usa el término backbiting, como quien dice me estoy mordiendo la cola, como cuando un perro se muerde la cola. Y tiene, digamos, algo interesante esa descripción, pero al menos es bastante gráfica decir que esto es un backbiting, así que ese término también se lo pueden escuchar mucho. Sobre todo también en química de polímeros, en toda parte, morderse la cola, entonces puede ser algo considerado como esto. Nombre, digamos, ortodoxo sería sustitución homolítica intramolecular, pero en términos generales no es más que una abstracción intramolecular. Bien, ¿cuál sería la fuerza que dirige esta abstracción intramolecular? Lo acabo de mencionar, salir del lastre que tengo un nitrógeno radicalario, electrón deficiente, y paso más bien a un radical centrado en carbono. Si usted va a dejar a alguien electrón deficiente, es preferible que sea el átomo menos electrón atrayente, y por ende esta situación es más aburridora que esta situación. Y ya en el siguiente paso lo que tenemos es simplemente una abstracción, esta ya es intermolecular, otra vez al enlace débil, para dar el mismo radical con que empezó y obviamente el producto de sustitución remota. Miren que ahora sí el cloro queda acá. Claro, esto en un siguiente paso, pero esto ya después, típicamente en esta época típicamente se aislaban estos compuestos y cuando habían cloros eran fáciles de aislar, cuando habían bromos no son fáciles de aislar y el yodo genera un problema completamente diferente que hablaremos más adelante de él. Pero típicamente se aislaban estos intermedios y se trataban con medio básico para causar la desprotonación en el nitrógeno y que ahora sí el par de electrones fuera a hacer una sustitución nucleofílica bimolecular típicamente para cerrar y llegar al núcleo de pirrolidinas. Este mecanismo que hemos dibujado aquí, y recuerden que no voy a dibujar la terminación, simplemente debe ser la aniquilación de un par de radicales. Este mecanismo es el que está acorde a toda la evidencia experimental.
Y si ustedes se los come la curiosidad por saber cuál es esa evidencia experimental, pueden consultar un review algo viejo, pero que te expone toda la evidencia que hubo para el momento de postular un mecanismo como este. Está en Chemical Reviews en 1963, volumen 63, y la página es la 55 a la 64. Pueden leer allí este review, donde van a convencerse de que esta es la mejor propuesta mecanística acorde a la evidencia experimental. Ahora bien, uno de los pasos críticos de esta propuesta está aquí. Bien, el paso de sustitución homolítica intramolecular. Y claramente es un paso que la evidencia nos ha mostrado que es bastante selectivo a estas posiciones. Y por ende es importante que reconozcas cuál es esa posición o distancia idónea para que esto ocurra. En términos empíricos, o sea, del experimento, se han dado cuenta que la posición es desde el nitrógeno, donde está centrado el radical, sería un átomo, 2, 3, 4, 5 y 6. Y creo que ahí aparece nuestro número mágico en toda la química orgánica, un estado de transición de 6 miembros para este tipo de reacciones. Nosotros ya habíamos mencionado que ese era el estado ideal, por lo que es el compromiso óptimo entre el buen solapamiento que requiere la reacción con este orbital sigma antienlazante aquí. Así que típicamente el backbiting, o sea, el mordisco a la cola, ocurre siempre contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 en ese enlace con el protón a 6 átomos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esto hace que la reacción tenga un buen grado de selectividad que se puede ilustrar con varios ejemplos. Un caso muy interesante lo tomamos de lo que son la síntesis de alcaloides diterpénicos. Son simplemente alcaloides que tienen este núcleo de diterpeno. Y aquí ustedes pueden ver varias cosas en ejecución. Esto es tomado de este artículo. Lo primero, cómo prepararon la cloroamina. En este caso usaron N-clorosuccinimida, que es como la fuente ya más razonable de cloro para no tener que estar usando, por ejemplo, cloro elemental. Y entonces hacen con N-clorosuccinimida en diclorometano a 0 grados centígrados y aíslan la cloroamina en muy buen rendimiento. Y miren lo que sigue. Simplemente el compuesto lo disuelven en trifluoroacético, que es un solvente donde se puede hacer la reacción. Es irradiada con una lámpara de mercurio, o sea, digamos la típica lámpara de un proyector de videos. Y después de que irradian a temperatura ambiente por 5 horas, neutralizan y obtienen un producto que lo obtienen un 39%. Vamos a ver cuál sería ese producto lógico. Uno diría que cuando esto molice, el radical se centra en el nitrógeno. Y entonces tenemos que mirar posibilidades para, digamos, abstraer, generando un estado de transición para esa abstracción de 6 miembros. Una posibilidad sería, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, aquí no habría hidrógeno. 1, 2, 3, 4, 5 y el hidrógeno sería 6. Observen, 1, 2, 3, 4, 5 y aquí un hidrógeno sería 6. Sin embargo, esa posibilidad es malísima, ya que el sistema es completamente rígido. Y como el sistema es muy rígido, esto no tendría cuándo venir a solaparse bien con el enlace sigma antienlazante en este sector. Miren que prácticamente la única posibilidad que nos queda es con este metilo que ven ustedes acá, que está del mismo lado del nitrógeno. Observe, 1, 2, 3, 4, 5 y el hidrógeno que está ahí serían 6. Repito, 1, 2, 3, 4, 5 y el hidrógeno que está ahí sería el sexto. Así que un radical que se forma en el nitrógeno puede abstraer el hidrógeno que está aquí. Miren que por eso diferencié, digamos, los dos metilos, porque aquí hay uno que está para atrás, que claramente sería imposible geométricamente que este señor fuera a morder al de atrás. Bien, entonces lo que estamos esperando es que el radical que se forma en nitrógeno abstraiga intramolecularmente el hidrógeno que está en este carbono, dejando un radical aquí. Radical que es donde va a quedar el cloro. O sea que el producto de sustitución del primer paso va a ser cuando cambie el enlace nitrógeno-cloro por el enlace carbono-cloro en esta posición. Y en el segundo paso, recuerden que lo que se hace es liberar la base para que haga una sustitución nucleofílica intramolecular. En ese aspecto entonces, si se tratara de completar esta reacción, el producto quizás lógico aquí
sería el siguiente. Y para ello pues voy a borrar este metilo, porque creo que me queda mejor si lo acomodo para arriba. Como así. Y aquí quedaría el enlace con el nitrógeno. Así. ¿Ok? Miren que ese sería el producto. Voy a tratar de dibujar mejor aquí esto. Dejémoslo así. Y este producto es una buena representación gráfica de lo que sería el proceso. Ahora usted dirá, no, pero la reacción dio apenas un 39%. Pues le aseguro que para el grado de complejidad, como aumentó el grado de complejidad en esta reacción, es un rendimiento fabuloso. Y aún así, miren que esto fue en 1985 y tengo que contarles de algunas modificaciones modernas que con toda seguridad esta reacción repetida hoy por hoy quizás nos hubieran dado todavía un mejor rendimiento. Es interesante que también observes que lo que se formó fue una pirrolidina. Mira, aquí está el anillo de 5, aquí está el nitrógeno. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están los 5 átomos que conforman la nueva pirrolidina que usted acaba de formar con este señor. Entonces, puntos a tener en cuenta. Observen que había varios sitios donde podía atacar. 1, 2, 3, 4, 5 y el hidrógeno de acá 6. 1, 2, 3, 4, 5 y el hidrógeno de acá 6. 1, 2, 3, 4, 5 y el hidrógeno de acá 6. Pero aunque habían varios puntos donde se puede atacar, tú tienes que tener en cuenta que básicamente hay disposiciones espaciales que no permiten un buen solapamiento. Ahora, quizás el avance más crucial en cuanto a la metodología de esta reacción llegó fue en el 85. En el 85, cuando de manos de un profesor Suárez, propiamente Ernesto Suárez, él es español, encontró que había una forma de ejecutar esta reacción que evitaba varios problemas. Una, que permitía hacer la reacción en condiciones neutras y dos, que no había que aislar la aluamina. Básicamente la reacción utiliza una fuente de yodo hipervalente, pero propiamente yodo en estado de oxidación 3 y yodo elemental. Esto debe estar mínimo en un equivalente o incluso más. Por ejemplo, aquí en este ejemplo es de 2 equivalentes y el yodo sí puede estar por debajo del equivalente con respecto al sustrato que se va a trabajar. Ahora, este compuesto en particular es comercialmente asequible, es benéfico con el ambiente, es estable, se conoce como el fenilyodonio diacetato. Fenilyodonio diacetato porque tiene dos grupos diacetato. Observen que es un yodo que en teoría estaríamos en el estado de oxidación 3, porque recuerden cómo es la cuestión con los estados de oxidación. Hago el experimento mental. ¿Qué carga adquiriría el átomo si todos los enlaces se volvieran mentalmente iónicos? Este se llevaría el par de electrones, o sea que aquí quedaría una carga positiva. Este se llevaría el otro, dos cargas positivas, y el carbono se llevaría el otro, porque el carbono es más electronatrayente que el yodo. Así que quedaría un yodo 3. Bien, esto entonces, cuando uno ve yodo hipervalente en estado de oxidación 3 mezclado con yodo elemental, se conoce como la modificación de Suárez, en este caso la reacción de Huffman-Lufla. Pero la reacción es tan importante, esta modificación, que no solamente ha tenido aplicaciones aquí, sino que esta combinación de reactivos ha tenido aplicaciones también en la formación de radicales centrados en oxígeno, así como lo están oyendo, parecido a lo que hizo Wharton, enseñarnos a hacer radicales centrados en oxígeno. Pues aquí también la modificación de Suárez nos permite hacer eso. De hecho, el primer artículo que aparece con este sistema es en el 84 en oxígeno, haciendo radicales centrados en oxígeno. Pero luego en el 85 aparece esta combinación para hacer radicales centrados en nitrógeno. Repito, sumamente importante porque nos permite hacer la reacción en medios neutros y eso es buenísimo para trabajar moléculas digamos, en síntesis complejas, sino que también nos permite de una vez llegar al producto ciclado sin tener que aislar la aluamina. Y entonces es una modificación fundamental que hay que entender. Ahora, hasta hace muy poco tiempo no tendríamos mucho que opinar sobre qué consecuencias trae esta mezcla de reactivos. Lo único que se sospechaba era que quizás eso lo que estaba formando era propiamente la yodoamina, que no es fácil de formar de otra forma. ¿Ok? Las yodoaminas no simplemente se forman mezclando aminas con yodo, aunque hay unas que se pueden formar así, esa no es una de las formas más
eficientes de hacerlas. Y entonces, claro, si usted me dice esta combinación lo que hace es generarme la yodoamina, pues uno entiende por qué requiere condiciones mucho más suaves para hacer esta reacción, porque obviamente este enlace nitrógeno-yodo va a ser mucho más fácil de homolizar que cualquiera con nitrógeno-cloro o nitrógeno-bromo. Y más aún, cuando el nitrógeno haga el backbiting, pues te va a quedar un carbono con un enlace yodo y una amina que obviamente va a ser una sustitución nucleofílica bimolecular con mucha más facilidad, porque aquí tendríamos un campeón de grupo saliente. Entonces era deslógico de pensar que si esto es lo que se está formando, pues realmente la reacción de Hofmann-Luflar se va a facilitar bastante. Pero el punto está en eso, cómo pensar que esto termina formando esto de alguna forma. Pues bien, hay unos hechos experimentales que son innegables, y es que la reacción con esto solo no funciona. La reacción necesita yodo elemental, y esta pareja es importantísima. Entonces, lo que vamos a hacer es que les voy a ilustrar aquí con este ejemplo, de discutirlo brevemente, y después vamos a tratar de desenmarañar qué es lo que está pasando con esta mezcla de una vez por todas. Aquí tenemos entonces un ejemplo típico que fue del mismo Ernesto Suárez. En este ejemplo, que es bastante interesante, él muestra todo el poderío que su modificación tiene, porque precisamente miren que están haciendo, esto claramente es un derivado de un carbohidrato, y entonces están trabajando con un radical centrado en nitrógeno que tiene como motivo estructural de base un carbohidrato, y esto era impensable trabajarlo con las condiciones clásicas de la reacción, ya que en medios ácidos los carbohidratos se desbaratan, se destruyen. Un medio ácido esto no lo toleraría. Así que esto muestra el poderío de esta situación. Pero vamos a hacer rápidamente a ver si al menos el producto que ellos obtienen está al alcance de nuestra imaginación. Diríamos, si aquí por magia, hocus pocus, ahorita miramos cómo es eso, se nos forma un enlace nitrógeno-yodo, ahí se formaría el radical, o sea que aquí estaría el radical, y yo veo que sustituye en esta posición, o sea, en esta, y yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, y el hidrógeno que está ahí, 6. O sea que al menos por el estado de transición de 6 miembros se ve que se puede perfectamente. 1, 2, 3, 4, 5 y el hidrógeno 6. Y más aún, por cercanía espacial también lo vemos viable. Porque es que recuerden que si estoy colocando un CH3 para abajo, quiere decir que aquí para arriba hay un hidrógeno. Y ahora entonces yo sí lo puedo ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y con cercanía espacial. Bien, así que al menos este producto es uno de los productos viables de la reacción en un muy buen rendimiento y con condiciones muy suaves a temperatura ambiente por 1,5 horas. Incluso la radiación es con una lámpara de tungsteno, o sea que es básicamente radiación casi que visible completamente. Entonces miren, la modificación de Suárez me permite introducir la reacción, extender la reacción de Hofmann-Luflar a sistemas ya que no toleran ácidos, o sea que me permite hacerla en medios neutros y me permite ahorrarme un paso. De una vez llego al producto ciclado. Por eso hay que tenerla muy muy presente. Pero lo clave aquí es entender que es una mezcla de yodo 3 más, en estado de oxidación 3 más, con yodo 0. Vamos a tratar entonces de hablar un poquito de esta modificación en detalle. Bien, para explicar cómo funciona la modificación de Suárez, voy a tratar de basarme en dos artículos pirades. Uno, que es un artículo del 2016, que es un artículo del profesor Kilian Muñiz. En este artículo se habla, él es un experto en lo que es la química del yodo hipervalente, y en este artículo él está utilizando una reacción que básicamente emplea también unos reactivos muy similares al de la reacción de Hofmann, solo que él está viendo qué pasa para generar otro tipo de reactivos de yodo. O sea que este artículo va a ser pilar para poderles más o menos dar una explicación de qué pasa allí. Y otro artículo que es de Nature Chemistry, que del 2018, en donde aquí Jacobsen revisita lo que es el mecanismo de la sustitución nucleofílica aromática, que básicamente es esencial para poder postular algo acá. Entonces bien, comencemos primero dibujando qué tenemos aquí. Recuerden que en la modificación de Suárez tenemos yodo elemental que se requiere, y obviamente
tenemos un reactivo de yodo hipervalente que típicamente es este. Ahí está. ¿Qué pasa con estos dos? Este primer artículo nos da una pista muy importante sobre ello, y es que esto nos va a generar una reacción que en inglés se le dice una reacción de comproportionation. Esto está bueno para un trabalenguas. Comproportionation. Esto básicamente es el proceso inverso de una desproporción. O sea que en inglés usted dice desproportionation, pero el inverso le dice comproportionation. Yo no sabría colocarle a eso un término en español. Tendríamos que decirle algo como si en español decimos desproporción, aquí tendríamos que decir con proporción. Pero eso suena muy raro. A veces le dicen sin proporción, pero esto viene más que todo del inglés. Pero vamos a entender que esto es una reacción que es el inverso de una desproporción. Y no se les olvide que en una desproporción, el sello de una desproporción es que partimos de un elemento con un mismo estado de oxidación y llegamos a un producto donde, o a dos productos donde hay un elemento en un estado y el otro que era el mismo elemento en otro estado. O sea, digamos que si hubiéramos pasado de yodo menos 1 a yodo 0 y yodo 3, eso sería una desproporción. Pero si pasamos, por ejemplo, de yodo 0 y yodo 3 a yodo 1, eso sería una comproporción. Por poner un término en español, ustedes me excusarán, pero no sabría traducir esto al español. Bien, lo que en este artículo se muestra es que, aunque no propiamente con el yodo, sino con algunos yoduros, este par de compuestos son capaces de convertirse en una especie en donde el yodo pasa a ser yodo más 1, propiamente en esto. ¿Ok? Y los otros productos de esto, entonces serían, en este caso, yodo benceno. Bien, vamos a ponerle aquí a esto un numerito. Ahí está. Repito, en este artículo, este tipo de química queda demostrado, donde los estados de oxidación pertinentes aquí es que este yodo es yodo 3, este yodo es yodo 0, y obviamente el yodo que tengo aquí es yodo más 1. Que nos sobra decir que es el mismo estado de oxidación de este yodo aquí. Y por eso es el inverso de una desproporción. Observen que esta reacción tengo de yodo 0 y yodo 3, todo lo que es yodo queda es como yodo 1. Si fuera de acá para allá sería una desproporción, porque todo el yodo está como yodo más 1 y pasaría a yodo 0 y a yodo 3, y eso es desproporcionarse. Así que espero que entiendan qué significa el término comproporcionar. Pero bien, eso, digamos, la evidencia está aquí clarísima. Pero ¿qué podemos entonces nosotros, digamos, a la luz del otro artículo, del artículo de Jacobsen, proponer allí para explicar esto? Pues varias cosas. Uno, el yodo es una molécula muy polarizable, así que no es raro pensar que en algún momento el yodo pueda ser representado, aunque en menor proporción, con una molécula que tenga un enlace polar. Así que yo voy a borrar este enlace. Me voy a despreocupar ya por el estado de oxidación, creo que ya quedó claro el punto. Y voy a decir que quizás en algún momento esto tenga un yodo menos y que este otro fragmento sea un yodo más. Esto no es descabezado. Esto es simplemente pensar que en algún momento, que el yodo es una molécula muy polarizable y que en algún momento simplemente el par de electrones del enlace está más hacia un átomo que hacia otro. Así que esto es perfectamente natural. Repito, este del yodo más, quiero llamar la atención a los pares de electrones 2, 4, 6, 8 y aquí 2, 4, 6. Por eso este yodo más, este yodo menos, obviamente eso está cerquita. Bien, eso es pensar simplemente en que esto sería una especie de estructura deslocalizada del yodo elemental. ¿Cuánto contribuye esa estructura deslocalizada a representar al yodo como tal, a la molécula de yodo? ¿Cuánto contribuye? ¿Será su principal rasgo de personalidad? No, con seguridad que no. Pero no es del todo descabellado pensar que en algún momento lo podemos imaginar así. Y cuando hacemos esto, pues quizás nos podemos entonces imaginar que esto puede venir acá y esto puede salir. Y aquí en este paso es donde necesito
que ustedes, por favor, lean este artículo de Nature Chemie, donde se revisa la sustitución nucleofílica aromática. Porque esto, lo que estamos haciendo es que nos lo estamos imaginando, voy a colocar una flecha en azul, que esto está pasando a través de un estado de transición, y eso es lo que quiero dibujar. Quizás un estado de transición más o menos así. Voy a colocar aquí, que aquí es donde se me está formando un enlace con el yodo que está viniendo. Aquí es donde el yodo está saliendo, que tiene grupos fenilos, acetatos. Ahí está. Aquí hay un sistema aromático y aquí este enlace pi, ojo como lo voy a colocar aquí punteado. Obviamente esto es un estado de transición que debe estar negativo. Y observen, entonces yo estoy diciendo, sí, porque debe estar negativo porque esta molécula estaba neutra y este es un yoduro negativo, o sea que él entra aquí y entonces el estado de transición se vuelve negativo. Miren que en la sustitución nucleofílica aromática clásica necesitaríamos la ayuda de un grupo nitro que estuviera, por ejemplo, aquí en orto o en para, que permitiera que este yodo, cuando entra en el aromático, crea un anión que se deslocaliza a través del nitro. Bien, ese anión entonces, digamos que si se ubicara en esta posición, digámosle así, si imaginariamente esto llegara aquí y este doble enlace fuera el enlace, este doble enlace se centrara en carbono, aquí tendríamos un anión centrado en esta posición que estaría estabilizado por el grupo nitro que está allí. Y entonces uno diría, es que esto se puede gracias al grupo nitro que deslocaliza el anión para que después el anión vuelva y se recupere aromaticidad y expulse al grupo que se va a ir. Ahora, en este artículo, Jacobsen lo que demuestra, y ojo que esto fue una revisión en el 2018 muy importante, porque básicamente esto va a obligar a cambiar todos los textos de química orgánica, pero a la fecha ustedes no van a encontrar textos de química orgánica que discutan los resultados de este artículo. Pero está clarísimo, y Jacobsen da evidencia experimental muy fuerte, de que realmente no se forma un anión. O sea que yo podría haber dicho dos pasos y decir, mire, esto viene y formó un anión y luego el anión revierte, recupera aromaticidad y bota. Entonces el primer paso sería formar el anión y el segundo paso sería que el anión revierte y bota eso. Lo que Jacobsen mostró es que eso es la rareza cuando haces una sustitución nucleofílica aromática, que lo normal es que no se forme anión, sino que el proceso ocurre casi siempre de forma concertada, solo que digamos así, los grupos nitros o electrón atrayentes favorecen ese tipo de estabilización de acumulación de densidad electrónica. Lo que estamos diciendo otra vez, repito, es el yodo podría haber venido y formado el anión, y ese sería un paso, y luego el anión revierte, recupera aromaticidad y expulsa el otro grupo, ese sería el segundo paso. Pero a la luz de lo que dice Jacobsen, que es muy convincente, hay que tratar de abreviar esos dos pasos en uno. Así que básicamente a medida que esto se acerca, la densidad electrónica se deslocaliza acá, pero inmediatamente empieza a ocurrir la expulsión. Por eso estas líneas punteadas en mi estado de transición. Entonces eso queda sustentado a la luz de lo que tendríamos aquí en este artículo. Bien, cuando eso pase, entonces obviamente saldremos de acá y llegaremos a lo que es nuestro yodo benceno, pero quiero que miren lo que obtendríamos, porque es que cuando seguimos las flechas acá y que este viene y este sale, aquí sí vemos que se acumularía una carga negativa, tendría esto una carga formal negativa, así que el grupo saliente lo voy a pintar así, aquí estaría positivo, ahí estaría. Ahora, piensen, no nos vamos a comer aquí los números de pares de electrones. Miremos cuántos pares de electrones tendría este yodo. Si tuviera 2, tendría en total 2, 4, 6, 8, cumpliría el octeto, pero 1, 2, 3, 4, 5 electrones formalmente y es del grupo 7, eso sería terrible. Si tuviera otros 2, el yodo tendría formalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones formalmente. Así que sería un yodo neutro.
Si no tuviera estos dos pares, tendría solo si no tuviera este par, tendría solo 1, 2, 3, 4 y 5, y es del grupo 7, sería un yodo 2 más, y el compuesto es neutro. Así que quiera o no, tengo que tener dos pares acá. Y eso implica entonces que cuando este proceso ocurrió, que este enlace salió de acá, ahora voy a tener tres pares. Entonces voy a pintar aquí mi primer par, otro acá y otro acá. Y compruebo que efectivamente tengo formalmente 2, 4, 6, 7 y 8 electrones. Así que esto no está positivo, sino que esto está negativo. Esto estaría negativo. Y obviamente debe haber un contrayón, pero como dijimos que esto era yodo menos y esto era yodo más, aquí debe estar el yodo más. Yodo más con sus tres pares de electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y eres del grupo 7, así que tiene una carga formal positiva. Miren que en este punto puede ocurrir simplemente un cambio muy favorable en el que ahora uno de estos enlaces se ha debilitado muchísimo por tener una especie de estas, y entonces aquí lo que puede ocurrir es simplemente esto, que se podría considerar como una pérdida de un ligando para el yodo. Si usted asumiera que el yodo fuera como una especie de metal que tiene dos ligandos, aquí lo que hubo es simplemente la salida de un ligando, así que es un paso relativamente común. Observe que al hacer esto, usted de entrada me está obteniendo es esto. Aquí así. ¿Ok? Porque está obteniendo, miren, por este lado una molécula de estas y por este lado exactamente la misma, dos de estas. Y observen que este yodo, repito, es un yodo que tiene un estado de oxidación +1. Si todos los enlaces en nuestra mente se hicieran iónicos, pues obviamente el oxígeno gana los dos pares porque es más electronatrayente que el yodo y el yodo quedaría positivo, +1. Así que ustedes lo que están viendo aquí es como una molécula de yodo elemental con una de yodo hipervalente es capaz de formar una de yodo positivo. Esas moléculas de yodo positivo, pues digamos en el artículo del 2016, digamos que este tipo de moléculas, este tipo de moléculas es a lo que este artículo se dedica a hacer este tipo de moléculas, las logran sacar estable, las logran medir hasta rayos X, etcétera, caracterizar, pero repito, no con este contrayón, sino con contrayones que estabilicen aún más. Así que por eso yo estoy adaptando este resultado a esta propuesta de la modificación de Suárez. Ahora, ustedes podrán pensar, bueno, ¿y a mí de qué me sirve esta especie de yodo 1? Voy a abrirme algo de espacio acá. Pero simplemente imagínense que, por ejemplo, ahora usted tiene esto, donde la amina que estaba protonada por el medio le ha transferido el protón a ese carbonilo. Eso implicaría que usted tiene aquí una especie de amina, pongámosle primaria. Antes estaba protonada y estaba positiva, pero pues esto es un intercambio de protón, simplemente el protón bailando entre heteroátomos. Recuerda que es que no, esta amina podía estar positiva, aunque no es necesario. Pero si la amina estuviera neutra no importa, también se puede explicar lo mismo. Independiente de eso, observa que esto ya puede venir simplemente a hacer la sustitución, donde claramente estamos formando, ahora sí, la aloamina, por ejemplo en este caso. Y ojo que aquí porque estoy hablando de un medio ácido, que es la modificación de Suárez inicial, pero si el medio es neutro, pues simplemente esto no está y la amina entra y saca, hace lo mismo. Lo importante es que estamos formando la aloamina. Y si usted se pregunta cuál es la fuerza que dirige esa reacción, pues mira que estás cambiando un enlace oxígeno-yodo por uno nitrógeno-yodo. ¿Sí? Esto sigue siendo un enlace muy débil, pero no tan débil como estaba aquí. Así que esa puede ser la fuerza que dirige la reacción, o sea, una razón de entalpía. Y entonces ahí es como explicamos cómo es que se formó la yodoamina. Ahora, observa que por cada equivalente de estos, ¿sí? Con un equivalente de estos yo formo es dos de estos. Y entonces, pues, digamos que de esto hay una especie de exceso si estás usando un equivalente de esta vaina. Y eso explica por qué también yo puedo bajarle los equivalentes a esta. Porque pues si yo bajo a un equivalente de esto,
A menos, si esto tengo un equivalente de esto, pero medio equivalente de yodo, pues apenas estoy ajustando como la estequiometría necesaria para convertir todo en mi aloamina. Así que esta es una explicación moderna a la luz de dos artículos virales del 2016 y del 2018. Digamos así, estamos viviendo tiempos bastante excitantes en cuanto a que muchas de las reacciones que dábamos por garantizadas en los textos de orgánica están siendo revisitadas y pues a la luz de estas cosas creo que podemos dar por fin una explicación coherente de cómo es que funciona la modificación de Suárez. Si algo te quieres llevar simplemente para el recuerdo es que simplemente la modificación de Suárez es capaz de formar la yodoamina en condiciones muy suaves. Incluso hace poco, en el 2016, fue publicado en Angewandte Chemie International Edition un artículo donde la modificación de Suárez sufre aún otra pequeña modificación, donde se introduce al yoduro de sodio en exceso como un aditivo, por decirlo así, que mejora incluso más la suavidad de estas condiciones y los poquitos subproductos que genera ahora los minimiza aún más. De estas no la quiero discutir porque creo que ustedes pueden ya atacar este artículo si quieren postular, porque el artículo les da luces de lo que el profesor cree. Esto es de hecho publicado por un profesor que es de apellido Naguib, que es de la Universidad del estado de Ohio. Y aquí él deja ver cuál es su lógica para haber introducido el aditivo. Y ustedes, a la luz de que acaban de ver acá, ustedes pueden ya tratar de entender por qué esto mejora aún más las condiciones. La conclusión es, el día que ustedes necesiten ejecutar una reacción de este tipo, les recomiendo adopten estas condiciones que son las más modernas a la fecha de hoy para poder ejecutar la reacción con mucha suavidad y convertir una reacción bastante limpia. Quiero cerrar la clase de hoy mostrándoles obviamente dos ejemplos de mi agrado, que son básicamente la síntesis de la nicotina, como lo prometimos desde el principio. Veamos. Aquí tienen ustedes la nicotina. Yo creo que todo el mundo está familiarizado en dónde encontrar nicotina. La hoja del tabaco es la que más acumula de esto. Pero pues últimamente se han encontrado unas actividades bastante interesantes con la nicotina. Por ejemplo, les puedo decir yo que la nicotina inhibe la angiogénesis en algunos tumores. La angiogénesis es cuando los tumores están esparciendo, digamos, sus garras, sus tentáculos, sus nervios para poder hacer llegar, digámoslo así, algunos nervios con sangre para el tumor poder seguirse alimentando y seguir creciendo. Y se sabe que la nicotina puede inhibir alguna de estas cosas. Usted se preguntará, pero ¿cómo así? Si eso me da cáncer, ¿cómo que eso me quita el cáncer? No, obviamente cuando estamos fumando un cigarrillo, yo diría que el cáncer, más que por la nicotina, yo creo que no tiene nada que ver allí. Es toda la basura que te fumas, que te usa tu cuerpo, en especial lo que conocemos como el alquitrán, ¿sí? Eso es, digamos, lo más cancerígeno. Pero bien, de las cosas bonitas de esto es que vamos a poder hacer una comparación con lo que fue la síntesis en 1909. De la nicotina, que fue hecha por el propio Loeffler, con una síntesis que salió reportado en el 2019 por Múnich, que es un profesor que trabaja en España, en Barcelona, y del Castillo. Bien, básicamente el truco está en esto. Cuando uno va a desconectar utilizando esta reacción de Hoffmann-Loeffler, uno lo que puede hacer es pensar siempre en dos tipos de desconexión. Observe que básicamente yo estoy introduciendo el anillo de 5 de pirrolidina por un mordisco en la cola, ¿cierto? El backbiting que llamamos. Y eso implica que yo puedo desconectar o este enlace o este enlace. Y precisamente la primera síntesis de nicotina en 1909 es desconectando este enlace, así que este es por este sector, ponen en rojo. Ahí está. Y esto entonces lleva a postular que lo que necesito para esta reacción es una piridina que más o menos debe tener una sustitución así, en donde aquí debo tener una amina y un bromo. Claro, esta fue la propuesta que demostró Loeffler y Kober. Es un artículo que está en alemán, muy viejo, no esperen diagramas estructurales, esto no es fácil de leer,
Pero muestra que Luffer para la fecha, les dije yo a ustedes 20 años después del descubrimiento de Hoffman, demostraba que esto era una reacción general para trabajar. ¿Qué ventajas tiene esta síntesis? Pues que si tú logras hacer la bromamina, en este caso con bromo elemental, y logras establecer un radical acá, mira que este radical tiende a morder a 1, 2, 3, 4, 5 y el hidrógeno de acá 6. Con la ventaja de que este radical al morder en esta posición dejaría un radical bencílico, o sea, vecino al anillo aromático. Bueno, bencílico sería el anillo de benceno, esto es un anillo de piridina, pero es simplemente extrapolando el mismo concepto. Si el radical que se forma en el nitrógeno muerde el hidrógeno que está aquí, deja un radical muy estable. Así que, digámoslo, para la época esto fue una síntesis fabulosa, un clásico completo, de cómo obtener nicotina, ¿sí? Y se esperaba cierto éxito de esta reacción precisamente porque, ojo, a la luz de lo que vemos actualmente, ¿no? No a la luz de lo que vio Luffer. Pero a la luz nuestra diríamos es que si esto forma un radical aquí, el radical va a ser mucho más estable. Bien. Esto terminó siendo entonces una síntesis obviamente racémica de esta vaina. Y hay que entender algo. La nicotina no es racémica. De hecho, la nicotina tiene un centro asimétrico acá, donde esta pirina está para adelante y un hidrógeno está para acá atrás. Bien, ese digamos que es el estereocentro de la nicotina. Munich y esta niña del Castillo, es Estefanía del Castillo, lo que postulan es otra desconexión, la otra desconexión, que sería por este lado. De hecho, tenemos que ser honestos y decir que Luffer, él había pensado en las dos desconexiones. El artículo de él lo dice claramente que podía ser por acá o por acá. Sin embargo, la desconexión por acá implicaba hacer una mina que, digamos, para la época no era muy buena idea por la tecnología que había. ¿Sí ven? Así que tenemos que decir que Luffer vio las dos posibilidades, pero teniendo en consideración su tecnología para la época, solo pudo irse por este lado. Claro, Muniz y del Castillo para el 2019 deciden irse por esta estrategia, que es la otra opción. Y allí hay algo de mucho cuidado, porque esto quiere decir que lo que necesitan ellos es otra piridina, y ojo que sustituir piridina no es fácil, donde aquí van a necesitar un halógeno, aquí el metilo, y aquí tendríamos un CH3. Observen nuevamente que en el sentido directo, si aquí formo un radical central en nitrógeno, yo puedo contar 1, 2, 3, 4, 5 y el hidrógeno de acá 6. Así que el estado de transición en cuanto a número de átomos está bien. Pero observa que el radical que voy a formar aquí, cuando este radical central en nitrógeno muerda ya, es un radical primario. No es como en este caso, que era un radical secundario. Así que esto no va a ser una reacción fácil. Porque mira que si lo que se forma es un radical primario, y no un bencílico como aquí. Eso se puede decir de otra forma como que este enlace CH es mucho más débil que este enlace CH. Recuerda que yo puedo decir, mira, si el radical aquí es más estable es porque este enlace era más débil. Si el radical este es menos estable es porque el enlace es más fuerte. Así que por la desconexión de Munich, digamos, voy buscando el radical, dañar el enlace más fuerte. Y eso es un problema para esta reacción. Otro problema que esto tiene es que vamos a tener que escoger condiciones muy adecuadas para que esta piridina no inhiba la reacción. Pero esta estrategia, que bajo esos términos de querer buscar dañar un enlace más fuerte a comparación de la de Luffer, uno diría tiene de ventaja lo siguiente, y es que en esta estrategia tú puedes quizás controlar primero que todo este centro asimétrico y entonces esta estrategia tiene el potencial de ser enantioselectiva. Si tú miras la primera síntesis, cuando se forma el radical acá y muerda acá, dará un radical en esta posición que es donde va a estar el centro asimétrico. Y un radical allí, ustedes saben que tiende a ser casi siempre CP2. Ahí se quedó, ahí murió la posibilidad de que esto pudiéramos obtener algo distinto a una mezcla racémica. Pero por este lado no, porque esto va a ser controlado a priori, antes de cualquier paso de ciclación. Así que, aunque esto se ve más difícil porque vas a dañar un enlace más fuerte,
tiene un potencial que la otra síntesis no tenía. Y eso es lo que vamos a ver explotado en esta síntesis. Déjenme decirles que esta síntesis obviamente es un artículo bastante importante. Es un Organic Letters del 2019 y volumen 21 con estas páginas, las 75, 708. Y Muniz ha hecho unos trabajos fuertísimos. Él es el del artículo del 2016 que les acabé de hablar yo a ustedes, de donde postulamos qué especie es la que está trabajando en la modificación de Suárez. Así que es un experto en el tema y estamos esperando entonces que para esto él use yodo hipervalente. Aquí pueden ver ustedes entonces la síntesis cómo se ejecutó. Observen. Recuerden que el plan es este de acá. ¿Ok? Ellos parten de este aldehído pegado a la piridina, son la pirina sustituida con un grupo aldehído. Estas formilpiridinas, las síntesis no son largas, pero los rendimientos no son muy buenos. Sin embargo, es el primer paso de la reacción. Esto es una cosa que se puede conseguir comercialmente. No es fácil funcionalizar la aspirina en esta posición, pero digamos que se puede lograr. Ahora, lo que él hace aquí es una imina. Y miren que el reactivo que utiliza es realmente una amina primaria, sabemos la receta. Amina primaria con aldehído, imina. Pero no se le olvide dos cosas. Primero, para que una imina sea estable y se pueda, digamos, aislar fácilmente, es importante que tenga conjugación y grupos voluminosos, y aquí los tiene todos dos. Sin embargo, observen que lo que se está utilizando es un sulfóxido. Un sulfóxido donde, aquí me faltó una carga, donde lo he dibujado así, para que usted recuerde un concepto clave de Orgánica 1, donde hemos dicho que los sulfóxidos son tetraedros, aunque los textos los pinten así. Observe que si uno lo pinta así es porque aquí falta un par libre para que pueda estar neutro. Recuerde, formalmente 2 electrones, 3 de este enlace, 4, 5 y 6 y es del grupo 6. Si no tuviera el par libre estaría cargado el azufre. Pero esta es la estructura que mejor lo representa. Hay estudios computacionales serios que nos muestran que los sulfóxidos dibujarlos de esta manera es un error. Pero la terquedad del químico orgánico no ha querido cambiar eso, así que lo puse aquí en una forma que no lo van a encontrar en los textos, pero para mostrarles que este azufre es tetraedral y por ende es un centro asimétrico. Miren que tiene 4 sustituyentes diferentes, así que tetraedro con 4 sustituyentes distintos donde uno de ellos es un par libre, ¿no? Y los sulfóxidos no invierten, ¿sí? Con facilidad, así que estos son centros asimétricos estables. Así que lo que aquí se formó fue una imina quiral, asimétrica, donde el centro asimétrico es el azufre. Claro, para formar esa imina utilizaron tetraisopropóxido de titanio en diclorometano a 80 grados centígrados y da un muy buen rendimiento. Esta metodología en síntesis de formar estas iminas quirales con el propósito después de ser atacadas por un nucleófilo, como vamos a ver acá, eso se conoce como la metodología de Hellman. Es una la metodología de Hellman de la terbutanosulfinilamida. ¿Sí? Terbutano sulfinilamida, ¿ok? Que sería esto. Esta metodología entonces, ¿qué permite hacer? Como tengo un centro asimétrico acá, un nucleófilo como este griñar puede venir acá, pero ya va a discriminar las caras. No le va a dar lo mismo atacar por delante o por detrás, por el frente o por detrás del plano que forma esta imina. Y entonces la reacción que siguió aquí fue precisamente eso, un griñar, que nos va a permitir obtener, en este caso, la amina secundaria en un muy buen exceso diastereoisomérico aquí. El reactivo, este grupo auxiliar en este caso, permitió que el griñar discriminara las caras. ¿Cómo lo discrimina y por qué pasa por la de abajo que por la de arriba? Pues eso sería tema para otro tipo de discusión que se sale de la clase, pero basta que entiendan el principio con que esto es capaz de discriminar las caras. No se les olvide, metodología de Hellman. Y ya en este punto, como lo que están buscando es una reacción, recuerden cuál era el objetivo, porque desconectar esto por la Hofmann-Lüfer-Freitas permitía establecer este centro asimétrico a priori y es lo que acaban de hacer. Ahora, lo que van a hacer es la Hofmann, o sea que van a buscar la reacción radicalaria y los grupos terbutilo no son muy amigables con las reacciones radicalares porque ellos tienden a fragmentar. Tienden a fragmentar porque obviamente generan un radical bastante estable. Y entonces decidieron los autores cambiar de grupo protector hidrolizando toda esta parte. Al hidrolizarlo queda la amina primaria que es protegida otra vez como un tosilato. Aquí la protegen como un tosilato. Se sabe que en la modificación de Suárez
cuando hay grupo de electronatrayentes pegado al nitrógeno, es aún mejor para este tipo de reacción. Entonces, qué bueno poder utilizar un grupo protector que de una vez sea electronatrayente. Y claro, aquí viene nuestra gran reacción, la modificación de Suárez. Observen que lo que se hizo allí fue simplemente seguir el mismo procedimiento, pero con un pequeño detalle, y es que en vez de los grupos aquí acetato, eran grupos derivados del benzoico. Así que es una pequeña modificación que ellos, los autores, encontraron que era esencial para mejorar los rendimientos. Así que esto es O2C AR dos veces. ¿Ok? Miren que en el ejemplo que explicamos ahorita eran simplemente fenilyodonio acetato y este es fenilyodonio benzoato. ¿Eso por qué? A razón de que estos grupos piridino pueden, digamos, en cierta forma envenenar este tipo de reactivos complejando con estos yodos, y entonces hay que jugar un poquito con los ligandos del yodo para mejorar que esta piridina no interfiera muchísimo. Así que esto fue netamente experimental que encontraron esto, y aquí ocurrió la reacción que esperábamos, la Hofmann. Contemos, si aquí se va a formar el radical centrado en nitrógeno, contamos 1, 2, 3, 4, 5 y el hidrógeno 6. Así que miren que ahí fue donde mordió. Este es el enlace que desde el diseño experimental se planeó formar por la reacción de Hofmann-Lüffler. Y aquí entonces tenemos nuevamente lo del estado de transición de 6 miembros. Recuerden, aquí se forma el radical 1, 2, 3, 4, 5 y el hidrógeno 6. El radical de acá muerde al de acá y el radical de acá propaga, dejando aquí un yodo, porque estamos en la modificación de Suárez, un yodo que inmediatamente se cicla. Observen las ventajas. Recuerden que una de las ventajas fue poder utilizar medios neutros, aquí no hay ácidos, esto está neutro, y dos, sin necesidad de aislar aloaminas, aquí directamente obtuvimos el producto ciclado. Recuerden que este centro lo controlamos gracias al auxiliar de Hellman, y debido a eso es que venimos con este centro asimétrico ya controlado. Si ustedes aquí ven algo que estaba para atrás y que ahora lo puse para adelante, no, esto es simplemente manipulación de modelos moleculares para cuadrar las perspectivas, pero el centro asimétrico se cuadró fue en esta reacción y es este. Pero claro, aquí se ha creado otro centro asimétrico que no está controlado, porque ahí se creó por radical libre. Recuerde que ahí cuando este radical mordió en esta posición, creó aquí un radical, que es donde en últimas termina siendo el enlace. Entonces esto no se controló, pero no importa, porque el elemento de diseño bonito es que este grupo se puede eliminar, paso el sulfúrico, el par libre, esto se podría protonar y el par libre bota a este grupo, y el borohidruro atacaría ese iminio. Así que esto no es más que una eliminación reductiva. Eliminación reductiva, colapsa el intermedio tetraedral, en este caso formando el iminio, y el iminio es atacado por el borohidruro para dar el compuesto. Casi nicotina, la cual simplemente nos falta metilarla acá, y para eso se usa una metilación que es otra aminación reductiva, solo que no utiliza borohidruro, sino que utiliza el ácido fórmico como fuente de hidruro, y esa se conoce como la metilación de Schuyler-Clark. Es una metilación algo extraña, pero es no es extraña, es incluso muy útil, mucho más fácil de ejecutar, no utiliza borohidruro. Esta es lo que llamamos una aminación reductiva de calle. Y usted diría, aminación reductiva, sí, porque aquí hay un aldehído. O sea que aquí el nitrógeno va a formar un iminio con el formaldehído, el cual es el que es el reducido. Aquí el nitrógeno formó un iminio al expulsar a este metoxilo en medio ácido, el cual es reducido. Recuerda que tú formas el iminio y lo reduces. Entonces, aminación reductiva, aminación reductiva. Y así se completó la síntesis, donde este último paso tuvo un rendimiento del 98%. Que me faltó colocarlo aquí, esto fue el 98%. Una síntesis hermosa, digna de admirar, y creo que es un perfecto homenaje a otra gran síntesis que para la época, en 1909, haber hecho nicotina, esto fue una hazaña y digamos un salto gigante aprendiendo a mostrar las capacidades que podíamos tener como químicos de construir moléculas complejas. Entonces ahí tienen ustedes el contraste de las dos reacciones, la de 1909, la síntesis de 1909, la del 2019. Obviamente la tecnología que está al alcance de hoy nuestro es muy distinto, por eso hay que saber apreciar esta belleza de síntesis, pero se pueden dar cuenta de la aplicación tan bonita que puede tener este tipo de reacciones. Muy bien, eso es todo por hoy. Espero hayan disfrutado este viaje a través de esta reacción de funcionalización remota, que es una de las pocas que van a ver ustedes, digamos, en su formación como químico, pero una de las más importantes definitivamente. Yo soy Felipe Otálvaro y nos vemos en la próxima.